Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Un gusto tenerlos el día de hoy aquí en lo que será la presentación de un excelente libro, Ética de lo Fiscal y su aplicación práctica. Este libro, que tiene como coautores a Marco Antonio Daza Mercado, un excelente amigo, y nos tocó coincidir también laboralmente aquí en la legislatura 60, y también Antonio Sánchez Sierra, así como Salvador Leaños Flores. Hoy nos acompañan dos de estos tres coautores de esta gran obra que nos tiene el día de hoy aquí. Quisiera iniciar haciendo una breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria del doctor Marco Antonio Daza Mercado. Es licenciado en Psicología, licenciado en Contaduría Pública, maestro de investigación en Ciencias de la Educación, maestro en Finanzas, maestro en Metodología de la Enseñanza. Digo, sí estudió, dice aquí el doctor. También tiene doctorado en Administración Escolar y Educativa, es académico certificado en Contaduría Pública, tiene perfil deseable para profesores de tiempo completo, tiene su acreditación otorgada por la Subsecretaría de Educación Superior desde el 2005 a la fecha, miembro del cuerpo académico reconocido por PROMEP en consolidación desde el 2006 a la fecha. Es miembro de la Academia de Derecho Parlamentario del Estado de Jalisco desde el 2014, de los cuales somos socios fundadores de esta Academia de Derecho Parlamentario. En su experiencia profesional, trabajado como asociado del despacho de contadores públicos Cárdenas Guerrero Cabrales y Asociados desde 1993 y hasta 1998. También asociado del despacho de contadores públicos Mata Gómez y Asociados en 1998. Jefe de Departamento de Contabilidad de la División de Contaduría del CUSEA de la Universidad de Guadalajara desde 1998 hasta el 2004. Fue secretario, ya lo mencionaba, general de este Congreso del Estado de Jalisco 2012-2015. Profesor e investigador de la carrera de tiempo completo, titular C adscrito al Departamento de Contabilidad de la División de Contaduría Pública del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, con una antigüedad de 39 años. Director de la División de Contaduría Pública del CUSEA de la Universidad de Guadalajara en diferentes periodos, 2004-2007, 2007-2010, 2010-2012, 2016-2019 y 2019 a la fecha. Es académico del Instituto de Especialización para Ejecutivos desde el 2004 a la fecha. Tiene diversos cursos y seminarios impartidos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Institución de Enseñanza Superior e Investigación desde 2004 a la fecha. Diversos cursos de maestría y doctorado, entre otros. Por mencionar solo algunos de ellos: Seminario de Investigación Doctoral, doctorado en Ciencias de lo Fiscal en Hermosillo, Sonora. Metodología de la Investigación Cuantitativa, doctorado en Ciencias de lo Fiscal en Mérida, Yucatán. Metodología de la Investigación Cualitativa, doctorado en Ciencias de lo Fiscal aquí en Guadalajara, con cargas de 33 horas cada uno de ellos. Ha hecho más de 20 publicaciones de libros, textos e investigaciones como autor y coautor, y tiene más de 29 publicaciones entre compilaciones, capítulos, ponencias o artículos publicados también por el doctor Daza. Ha también dirigido tesis en maestrías en la Universidad de Guadalajara, así como en el IE, y que entre las dos instituciones suman más de 70 direcciones de tesis, por lo cual se ve la calidad y la capacidad probada del doctor Daza para hacer una exposición nuevamente como la que hará en algún momento a través de este libro. Asimismo, aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a don Antonio Sánchez Sierra, que también nos acompaña aquí, quien tiene estudios profesionales en la licenciatura de Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, también es abogado por la misma universidad, tiene maestría en impuestos, grado de suficiencia investigadora europea DEA por la Universidad de Barcelona en España, tiene un doctorado en Ciencias Contables y Auditoría por la Universidad de Barcelona también,
y también es doctor en Ciencias Contables y Financieras por la Universidad de Camagüey, Cuba. En su trayectoria académica pudiéramos también mencionar que fue profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Contabilidad e Impuestos de la División de Contaduría del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, catedrático asesor de la maestría en Finanzas Empresariales y maestría en Análisis Tributario de la propia universidad, catedrático asesor en la maestría de Impuestos en el IE, catedrático asesor del doctorado en Ciencias Jurídicas del Colegio de Especialidades de Occidente, catedrático, asesor y asesor del doctorado en Ciencias de lo Fiscal del Instituto para la Especialización de Ejecutivos, y a nivel investigador es aspirante al Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT en marzo del 2018 y tiene el número ya de registro de 244.423, para dar fe de que es real el dato que estamos proporcionando. Miembro fundador de la Academia Regional de las Ciencias Económicas Administrativas en el estado de Jalisco, en el área de certificaciones. Tiene diversos reconocimientos por la Universidad de Camagüey. En materia del fiscal ha sido expositor permanente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, expositor también permanente en el Instituto de Especialización para Ejecutivos y también imparte la materia de contabilidad como ponente magistral en diversos congresos internacionales de contaduría pública. Ha dado también diversas conferencias, para no enumerar cada una de ellas, a nivel internacional, en materia de impuestos, en materia también de cambio climático y en materia de ética. Tiene también diversas publicaciones, diversos artículos, por mencionar algunos de ellos: el análisis presupuestal del deporte en México en el 2001, la economía informal como aproximación fiscal y contable en el 2003, prontuario de contabilidad electoral 2003 y de los partidos políticos, diccionario español-inglés en términos contables, editado por la Universidad de Guadalajara también en el 2003, y ha escrito también diversos artículos en diferentes años en toda la trayectoria que ha usted desarrollado. En la práctica profesional es contador y asesor fiscal desde 1990 a la fecha en diversos negocios y empresas, abogado litigante y consultor jurídico desde el 2001, especializado en materia fiscal y corporativa, socio fundador de la firma Lemus Arellano Consultores Fiscales, perito fiscal y contable ante diversos juzgados federales del país desde el 2001, exsíndico ante el SAT de noviembre de 2002 hasta 2009, exmiembro desde 1997 del Instituto de Contadores Públicos al Servicio del Estado, auditor de la Contraloría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en las campañas electorales federales 1997, 2000 y 2003. He querido ser exhaustivo en la presentación de cada uno de ellos porque creo que es muy importante reconocer, la capacidad y la autoridad moral y profesional que tienen los que hoy estarían exponiendo esta obra. Doy también la más cordial bienvenida al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, que hoy nos acompaña aquí, que será uno de los que estará comentando el libro, y del maestro Alberto López Damián, que también será un presentador de esta obra. Antes de ceder el micrófono a ustedes, diría brevemente que a mí me llamó mucho la atención el contenido de la obra. El hecho de estar identificando que tuvieron la oportunidad de desarrollar este ejercicio en 3 apartados. El primero, donde está prácticamente discurriendo por unas reflexiones de todo lo que estuvo analizando en materia de ética con los presocráticos, los socráticos, las diferentes escuelas filosóficas que estuvieron abordando el tema, y la manera tan digerible que lo hacen para que pueda ser entendible por cualquiera de los lectores, no necesariamente especializados en materia fiscal, sino de cualquier otra profesión o incluso sin tenerla, para poder estar analizando lo que sería un comportamiento ético de cómo debe ser la práctica de todos los que están interviniendo en esta materia.
Luego cambia en un siguiente apartado donde hace también el desarrollo por las diferentes escuelas a través de un análisis reflexivo doctrinario en materia académica. Y creo que es importante también el desarrollo que hacen, me llamó mucho la atención en la parte de la proporcionalidad, porque si al final del día constitucionalmente todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa que propongan o dispongan las leyes, pues el determinar cuál es esa proporcionalidad, pues pareciera que es una tarea fácil, pero en realidad no lo es. Y el hecho de que ustedes estuvieran también analizando esta figura, creo que lo hacen de manera muy clara y da muchas luces para poder entender cómo pudiéramos llegar a una definición correcta. En tema de transparencia, en este mismo apartado, creo que hoy en día es la transparencia, la rendición de cuentas y tratar a toda costa de evitar la corrupción y la impunidad. Y creo que es un tema pertinente hoy en día y hacen un desarrollo muy exhaustivo de esta figura. Y la parte de la solidaridad, que también lo abordaron como el tercer gran elemento en este segundo apartado para poder identificar cuáles son los contenidos que se tienen en cada uno de ellos. Y concluiría diciendo el hecho de que 10 casos hayan sido desarrollados aquí de una manera, pues en ocasiones hasta novelesca, porque es muy digerible cómo están ustedes desarrollando con los actores que están interviniendo en cada uno de ellos, las situaciones reales que se puedan estar suscitando y que de ahí incluso da hasta muchos tips de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer ya en la práctica profesional. Pues me parece que es una obra muy completa. Los felicito a ambos por este desarrollo y mando también las felicitaciones al coautor que hoy no nos pudo acompañar. Dicho esto, cedería en primer término el micrófono al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno para que nos haga la presentación y sus comentarios respectivos respecto a la obra. Quiero saludarlos primero con mucho gusto en esta tarde al diputado Hernán Cortés Berumen, que nos hace el honor de moderar esta mesa. Segundo, a los autores, a Marco Antonio Daza Mercado, a Antonio Sánchez Sierra, que nos acompañan, y por supuesto la solicitud de que lleven mi felicitación particular a Salvador Leaños Flores por su encomiable trabajo. Obra publicada apenas en julio de 2019. Quiero comenzar con una reflexión. En su Ética a Nicómaco, el gran Aristóteles, allá en la antigüedad clásica de Grecia, reflexionaba acerca de la definición de virtud y se refiere a ella como la disposición o el hábito de elegir el medio relativo a nosotros en acciones y emociones, determinado por la razón y tal como lo establecería un hombre prudente. Cuando el célebre filósofo Estagirita desarrollaba el tema de las virtudes intelectuales, afirmó que, en efecto, si la virtud es ejercicio del alma, lo será primordialmente de su parte más elevada, es decir, la parte racional, que comporta a su vez una potencia calculadora de orden teórico y otra deliberativa de carácter práctico. De otro lado, si la virtud es un hábito electivo, entonces tiene que haber una potencia del alma que fije la bondad del fin y la adecuación de los medios para alcanzar ese mismo fin. Y esta virtud se le conoce como la prudencia, prónesis en griego, para concluir que exclusivamente el ser humano virtuoso puede calificarse cabalmente de ético. Con esta entrada, yo quiero distinguir, como lo hacen los autores, y vaya que se esmeran en ello, la diferencia entre moral y ética, en la inteligencia de que la moral es el conjunto de usos y costumbres aceptado por una sociedad, y la ética es la conformación de esos principios, precisamente en el proceso formativo del ser humano. Con esta lógica, quisiera decirles, la obra la dividieron los autores en 3 grandes capítulos. El primer capítulo, denominado Breve Historia sobre lo ético y lo moral, hace esta reflexión. El segundo, Principios y teorías relacionados con la ética de lo fiscal, nos relaciona con este ámbito que crea el Estado para generar una bolsa de donde ejercer el gasto público.
Y el tercero, los casos prácticos del mundo de lo fiscal y su perspectiva ética. Me parece que estudiar la ética de lo fiscal es un tema definitivamente inacabado y no dudo ni poco que este texto seguirá enriqueciéndose conforme hagan revisiones, con reformas, adecuaciones y sumatorias de experiencias que seguramente irá arrojando el tiempo. Quiero hablar ahora de la ética que debe imponer la cultura del derecho fiscal a sus practicantes, tanto gobernantes como gobernados, a la luz de la teoría tridimensional del derecho. Con esto hay una serie de reflexiones que vienen inmanentes al ámbito de interpretación del derecho. Bueno, estamos en el Palacio Legislativo, aquí estudiamos los procesos de formación, actualización, en su caso derogación o abrogación de las leyes, y la lógica es reflexionar de manera práctica cuál es el sentido que debe atender a la conformación del esquema del derecho fiscal. El derecho fiscal tiene dos grandes partes desde el punto de vista o la perspectiva ontológica. La perspectiva ontológica nos permite identificar a los sujetos. Identificaríamos gobernantes y gobernados. Los gobernantes en el plano del Poder Legislativo estarían dados a la tarea de reflexionar un par de instrumentos normativos de orden legal que nos permite tener el ejercicio del gasto público. El primero, la integración de la ley de ingresos. Con la ley de ingresos nosotros establecemos cuáles son los impuestos, las tasas y los derechos que permitirán conformar el gasto público y por consecuencia subsistir al Estado. Se revisa anualmente. La segunda es la ley que contiene el presupuesto de egresos. Dice el artículo 126 de la Constitución que no puede producirse gasto alguno que no esté autorizado directamente en el presupuesto correspondiente. Es la Constitución Federal. En esta lógica, bueno, me queda claro, el gobernante está autorizando la ley y por el otro lado el gobernado está siendo el sujeto al que se dirige, uno, la conformación de esa ley y dos, el pago de las exacciones establecidas a título de impuestos, tasas y derechos. En la lógica ontológica, me parece que la visión de los contribuyentes es genérica y no tomamos en consideración el punto de la imputabilidad fiscal. Es muy importante establecer quiénes son los sujetos que tienen la imputabilidad fiscal, igual que en materia penal. ¿Por qué? Porque precisamente al momento en que le reconoce como contribuyente el Estado, ese sujeto gana para sí una serie de obligaciones. Lo que no decimos nunca es que todos los derechos que establece la Constitución Federal y la particular del Estado de Jalisco estaría estableciendo esos mismos derechos sujetos en un punto de equilibrio de la balanza al cumplimiento de las obligaciones, y en este caso de las obligaciones fiscales. Bien lo marcaba hace unos minutos el diputado Hernán Cortés. Dice la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Federal que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa a la integración del gasto público. Bueno, pero esa conformación del gasto público trataría de hablar de un sujeto cabal, que es conocedor de sus propias virtudes y que por tener la virtud de integrarse a la sociedad, sabe que no puede exigir bienes ni servicios públicos si no cumple con sus obligaciones, obligaciones de naturaleza fiscal. Ese mismo Estado sabría, si tiene conciencia correcta, que ese gasto público que va a integrar a partir de la ley de ingresos la debe utilizar única y exclusivamente para sufragar las necesidades materiales de la sociedad a la que sirve. No se equivocaba hace más de 2000 años Aristóteles cuando calculaba que la virtud era el instrumento a través del cual debería buscarse y mantenerse el equilibrio entre las dos partes ontológicas. Pero es todo. Miguel Reale es el autor de la teoría tridimensional del derecho. Es un profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Río de Janeiro, allá en Brasil. Vivió la primera mitad del siglo XX y decía que la
tridimensionalidad se integra por la interpretación filosófico-jurídica de tres ejes. El primero es el ontológico, en el que ya reflexionaba, los sujetos que deben intervenir. El segundo es el deontológico, que construye la teoría del deber ser. Los legisladores se preocupan continuamente de qué debe imperar a título de norma construida, según Emmanuel Kant, a través del imperativo categórico expreso que nos dice con claridad cuál es el punto de la obligación que se contrae. Dice Jorge Jelinek, se construye una norma pacta sunt servanda, la norma pactada que debe cumplirse, lo traduciríamos al español puro y clásico. Pero esa norma pactada que debe cumplirse parece que en ocasiones no nos recuerda que el crecimiento del Estado depende de que todo funcione conforme a aquel axioma de John Locke, un sistema de pesos y contrapesos. Es como un reloj suizo de una maquinaria perfecta que exige darle cuerda. Si no le damos cuerda, pues no lo vamos a estar manteniendo. Esa cuerda está en lo fiscal. Ese campo que genera obligaciones, por un lado, implica que el Congreso esté preocupado cumpliendo calendarios muy formales para que se expida a tiempo la ley de ingresos y se expida también a tiempo el presupuesto de egresos. El ejercicio, desde el punto de vista deontológico, implica dar con claridad las normas. Primero, aprobar las leyes de ingresos correspondientes y después las actualizaciones misceláneas que van siendo necesarias a lo largo del año. El tercer campo es el campo axiológico. Hablábamos de virtudes desde la perspectiva aristotélica, y esas virtudes desde la perspectiva aristotélica las transformamos en valores. La sociedad debe vivir inmersa en valores. Los padres enseñan los valores a sus hijos, los maestros las transmiten a sus pupilos, a sus alumnos, y definitivamente la sociedad en general es garante y custodia de que estas virtudes estén cumpliéndose generación tras generación. Esa es la lógica de la funcionalidad de lo fiscal y esa es la interpretación que desde el plano de lo ético analizan los tres autores. A Marco Daza, a Antonio Sánchez y a Salvador Leaños, mis felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno su intervención. Creo que fue muy claro y muy profundo en cada una de sus reflexiones. Sin duda, si una sociedad tiene pues integrantes virtuosos, éticos, pues entonces va a tener políticos y autoridades que gocen de esta misma facultad, y creo que pudiera caminar de manera correcta. Si la sociedad pues no actúa de manera correcta desde la primera infancia, desde cada una de las etapas en las que se va desarrollando, luego estos jóvenes que ya luego toman responsabilidades, si no llevan esa carga ética y de valores, pues definitivamente las decisiones que se tomen no necesariamente van a ser las correctas y las idóneas. Y diciendo que en el tema fiscal, generalmente se escucha a los ciudadanos que van a buscar un buen contador para ver cómo no paga impuestos. Creo que esa frase no abona mucho a la parte ética, ya en el ideal del inconsciente colectivo. Cedemos ahora el uso de la palabra al maestro José Alberto López Damián, que es el segundo presentador de la obra. Adelante, maestro. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. No, este es otra cosa, esto no es para esta. ¿Quieres que vaya a la oficina? No, está fallando el equipo, no es otra cosa. No
se soluciona con nada. Se soluciona con un equipo nuevo. No son pilas ni nada, es el equipo. Hace rato ya me dio problemas. Probando, 1, 2. Está fallando, es un equipo ya muy viejito, perdón, ¿eh? A ver si no, ya no deja. Sí. Bien. Sí, sí. Así. Sí. Hay que bajarle un poquito, tal vez. Por favor. Bien. Le agradecía a los presentes su asistencia, agradecía, por supuesto, al diputado Hernán que nos acompañe y suscribo, primero decirles que los otros 3 integrantes de esta mesa que no son los autores del libro somos abogados, ¿no? Y de repente que abogados lean a contadores, con la salvedad de que el doctor Sánchez es abogado y contador, nadie es perfecto. Es interesante, ¿no? Dicen que a los abogados no nos gustan los números, que por eso nos refugiamos en el derecho para no tener que ver con números, pero finalmente es un dato. Somos 3 abogados comentando a 2 contadores. Lo otro es lo mismo que le llamó la atención al diputado Hernán de la Obra, me lo llama a mí. En esta división que se hace la misma, hay un recuento de los clásicos y yo creo que a los abogados siempre nos llama, ¿no? el tema de los clásicos, que además en el tiempo que me tocó colaborar con el doctor Daza, fue uno de nuestros puntos de encuentro, ¿no? Las tardes platicando sobre los clásicos griegos, romanos, en fin, por la amplia cultura que tiene el doctor Daza y que nos daba con mi pobre formación de filósofo para entrarle a esos debates. Y lo segundo es la parte ya de los casos prácticos que nos relatan los autores. En efecto, tiene razón el diputado, tiene un tinte de novelas, ¿no? Son relatos que invitan a leerse porque son casos prácticos contados como cuentos, ¿no? Y eso a veces nos da mucho más claridad que leer los códigos, ¿no? El código por sí mismo no nos dice en qué momento nos vamos a equivocar. Cuando nos relatan el caso práctico, que se lo voy a dejar a ellos, de los estudiantes del CUSEA o del señor del Hospital Civil, entonces, ya sé que no debo de hacer, pero si uno lee el código no te dice que en eso puedes incurrir si no tienes cuidado. Entonces son 2 cosas. Bueno, ¿qué me deja? Lo que yo me pregunto cuando termino de leer un libro normalmente es ¿qué me deja, no? ¿Qué me deja? La tarea de releer casi las 900 páginas de las que se compone el libro. Me deja también 2 referencias, Cosmos, una ética por una ética sin moral, y Teoría de la Justicia, ¿no? Entonces, además de las 900 páginas, ya tengo como unas 1200 más que surgen a partir de la lectura del libro. ¿Por qué leer este libro cuando ambos autores en conjunto más o menos han escrito 40 libros previos, ¿no? Entonces, ¿por qué entrarle a este? Bueno, que el libro empiece, el título del libro empiece con la palabra ética, insisto, a los que nos llama el derecho y a los que nos llama la filosofía, pues ya es una invitación para entrarle. ¿De qué voy a hablar? A ver, las palabras son mías. En el texto los autores dicen que le entran al tema de la ética a partir de la aprobación del Código de Ética del Tribunal del Código Fiscal del octubre del 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, lo refieren y después, lo digo yo, es muy reducido. Es decir, la obra queda mucho más allá de la definición de lo ético publicada en el Diario Oficial en el 2011. ¿Por qué es importante la referencia a la teoría de la justicia de John Rawls? Porque cuando en esta obra se cita esta obra para plantear el tema ético, se plantea el tema ético desde la sociedad. Y aquí voy a hacer una referencia a Hannah Arendt. Hannah Arendt decía que el individuo aislado, el individuo ermitaño, que si nos imaginamos a un hombre en las montañas, él solo,
no podría ser libre, no tendría la cualidad de la libertad. En todo caso, tendría la cualidad de la voluntad. Pero para darse el atributo de la libertad, este se ejerce únicamente en sociedad. Uno no es libre sino con respecto a su semejante. Uno no es libre sino con respecto a hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde llega la libertad desde enfrente. Y este ejercicio de la libertad necesariamente es un ejercicio social. No lo puede hacer el hombre en lo particular o en el aislamiento. Entonces, la referencia a la obra de Raúl nos lleva a pensar en una justicia, pero una justicia desde lo social, ¿no? Entonces ya citaba Carlos Ramiro a Aristóteles, yo también tuve que ir nuevamente a Ética a Nicomaqueo, y entonces en la definición clásica Aristóteles decía, justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, o lo que se debe, o lo que le pertenece. Pero después están en la casa de Céfalo, si mal no recuerdo, y el diálogo es con Simeone, y Aristóteles dice, ok, pero si yo tengo una espada que me ha dejado en resguardo el doctor Daza, es suya, le corresponde y le pertenece, pero si él llega un día notablemente irascible y me pide se le entregue, ¿no? ¿Sería justo que yo se la entregara? Y entonces pone en duda si dar a cada cual lo que le pertenece es necesariamente la justicia. En el artículo 31 de la Constitución que ya se ha referido, hay tres términos fundamentales. Uno es el de contribución y cómo lo entendemos. Dos, el de gasto público. Y tres, el que ya referían de proporcional y equitativo. Porque hay que ver entonces cuál es la finalidad del aportar, ¿no? Entonces vamos a contribuir, sí, pero para un gasto público, no vamos a contribuir porque sí. Y la pregunta es, ¿y si lo que aportamos no va a parar al gasto público, tendríamos entonces la obligación de contribuir? ¿A qué me refiero? En la obra también se hace referencia a 3 delitos o 3 conductas: condonación fiscal, evasión fiscal y defraudación fiscal. Y hoy en la mañana yo platicaba con algunos de mis compañeros y les decía, ¿cuál es la diferencia que notas de entrada en estos 3 renglones, ¿no? Y muy asertivamente me decían que 2 son cometidos por particular y 1 por el gobierno. La evasión y la defraudación fiscal es por particulares, pero la condonación fiscal es un acto de gobierno, ¿no? Y la condonación fiscal también va a pegarle en los 3 elementos que veíamos que componen la fracción cuarta del 31 al gasto público. Entonces, te estoy contribuyendo, pero no porque sí, te estoy contribuyendo con una finalidad, que es el gasto público. Y entonces, si tu gobierno condonas, entonces no hay contribución al gasto público. ¿Cuál es la razón o la contraparte para decir que haya estas condonaciones fiscales, lo que llamamos o lo que conocemos como estímulos fiscales? Pero eso es una parte. Una parte es que yo diga, no le voy a cobrar impuestos sobre nómina a una empresa si se viene a radicar a Jalisco para que me cree fuentes de trabajo. Y otra cosa son algunas simulaciones. Déjenme referir un caso de manera muy laxa, pero que es un buen ejemplo, ¿no? Los CRIT. Cuando yo, empresa, genero una riqueza de la que estoy obligada a enterar parte al Estado, el Estado tiene la obligación de ocupar esos recursos para una mejor distribución de la riqueza. Es decir, el Estado tendría que garantizar que haya un camino ahí donde no lo hay, que haya una clínica ahí donde se hace falta y que haya una escuela ahí donde la población ya lo requiere, ¿no? Pero yo decido de manera unilateral que en vez de pagar mis contribuciones para que el Estado pueda hacer esa justa repartición de la riqueza, yo voy a quedarme con la parte que tenía que enterar y con esa voy a construir una clínica de rehabilitación donde yo decido para contratar a los médicos que yo decido y pagarles el sueldo que yo decido. Y eso no va a ser nada equitativo con respecto a lo que puede ganar y a las jornadas de trabajo de un médico del IMSS, por ejemplo, ¿no? O de las clínicas del Seguro Social. Y entonces rompemos con otro de los principios contenidos en la fracción cuarta, que es la proporcionalidad y la equidad. Estamos siendo desproporcionales e inequitativos.
Finalmente, referiría, insisto, que hay mucho más que te invita la obra a reflexionar, a leer, a estudiar, pero aunque cuando hablamos de impuestos suena a Lolita y a aquel tema del que no queremos hablar porque no es cómodo, al final cerraría con una frase de Aristóteles diciendo, sí son temas que a veces por técnicos nos resultan ajenos, complicados, engorrosos, ¿no? El contador, el abogado, el dentista se vuelve un profesional al que hay que asistir, pues porque no nos queda de otra, pero no es así que, a ver ahora con qué me sale mi contador, ¿no? O mi abogado, mi dentista, pero hay un tema profundamente ligado a nuestro día a día, e insisto, cierro con una frase de Aristóteles: la cuestión no es ninguna bagatela, hago un paréntesis, lo agrego yo, en la cuestión fiscal y la ética con la que se debe tratar, la ética profesional como se debe de aplicar el derecho fiscal, no es ninguna bagatela, se trata de ver o se trata de saber cómo deberíamos vivir. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro López también, muy interesantes sus reflexiones. Quisiera abonar solamente en dos comentarios brevemente. Primero, me llamó mucho la atención cuando en preparatoria me tocó leer el libro de la República de Platón, y precisamente uno de los diálogos con Céfalo, en el primer libro de la República, que estaba discutiendo precisamente el tema de la justicia. Y decía, pues es darle a cada quien lo que le corresponde, acuique sum. Pero decían, si alguien te da mal, ¿qué le corresponde de regreso? Entonces, ¿sería un ojo por ojo y un diente por diente? Entonces, al final del día, pues es una reflexión mucho más profunda que eso, porque en ocasiones a alguien que da mal no necesariamente se le retribuye exactamente con esto. Y ahora, en torno a los derechos humanos y a toda esta reflexión que está ahí en el tema garantista de todo lo que está como conducta social, pues es una reflexión que viene nuevamente a colación. Y la segunda reflexión es, tuve la oportunidad de estudiar una maestría de Derecho Corporativo, y hubo una exposición que me llamó mucho la atención donde decía, al final del día, las leyes deben de tener una profunda reflexión para saber si lo que ahí están disponiendo es equitativo y proporcional, porque el 31 fracción cuarta que hemos manifestado así lo establece. No puede haber una contribución, ni impuesto, ni derecho, ni producto, ni aprovechamiento que no sea establecida en ley. Ahora bien, los diputados a nivel federal o estatal tienen la capacidad, o tenemos, de estar haciendo estas reflexiones para que realmente se cumpla ello. Y digo esto porque, hablando de uno de los casos que toca lo del outsourcing, dirían los empresarios, a ver, yo estoy cumpliendo lo que la ley me marca, y que yo establezca una estrategia fiscal no es que intente evitar pagar impuestos, lo que estoy haciendo es tomando las reglas que se han establecido y sobre ello estoy actuando. Y ahora, con las reformas que parece que vienen ya, o que ya son una realidad, donde pide el SAT que se muestre la estrategia fiscal para ver si te la voy a validar o no, yo diría, ¿es ético de parte del SAT que te esté pidiendo tu estrategia? En principio parecería que no, pero es parte de lo que abordaron también en uno de los casos, y me parece que es de suma importancia y trascendencia. Para pasarle el micrófono al doctor Marco Antonio Daza Mercado, solamente me restaría decir que si se tendría que encarnar en una persona la parte ética en el servicio público y en su quehacer diario, sin duda sería el doctor Marco Antonio Daza. Les doy el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor diputado, Carlos Ramiro, José Alberto, Antonio. Estimados compañeros que nos hacen favor de acompañar en esta plática. Bueno, un poquito para ser muy breve, el libro intenta
hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el mundo de la ética. Ahora sí que retomando lo que ya los que me antecedieron en la palabra hablaban de Aristóteles. Aristóteles podríamos decir que en su famoso libro a su hijo Nicómaco, su Ética Nicomaquea, plantea en el libro 10, es un libro pequeñito, está gratuito en internet, por cierto, son 100 páginas, 120. El último está dividido en 10 capítulos, aunque él le llamaba libros. El libro 10, que habla de la felicidad, habla de la amistad, habla de toda una serie de temas que tienen que ver con las virtudes o con los valores. Decía él, el único camino para la felicidad humana es la ética. ¿Para qué queremos una propiedad, dinero, recursos, poder político, económico? Todo es un medio para llegar a un fin, y es la felicidad humana. Porque ustedes pueden observar en la sociedad hay gente poderosa, gente muy rica, por ejemplo, económicamente hablando, y pareciera que no es muy feliz. Y hay gente muy pobre, muy humilde que es feliz, se le ve hasta cantando cuando está trabajando. Y rara vez vemos a profesionistas independientes u hombres poderosos riendo cuando están trabajando. Normalmente esto es poco común. Bueno, el libro tiene esa finalidad. No va dirigido nada más a fiscalistas, aunque hace énfasis sobre todo en los anexos de algunas sugerencias de cómo legisladores u autoridades hacendarias o los 3 niveles de gobierno deben de actuar con ética para ejercer el gasto, para construir las leyes, y sobre todo el ciudadano contribuyente estamos obligados ética y moralmente, tal y como lo decía Santo Tomás de Aquino, estamos obligados a cumplir con los impuestos. Siempre hay que pagar impuestos. Si los impuestos no son justos, bueno, hay estrategias para reclamar, para oponernos. John Rawls, lo mencionaba el amigo José Alberto, hace un énfasis muy especial en lo que tiene que ver con el velo de la ignorancia y con el cargo de conciencia cuando una persona considera que los impuestos no son justos. Entonces, la obra tiene esa finalidad. Reflexión, el único camino para la felicidad es ser éticos. Qué increíble frase, ¿no? Todo lo que hagamos, decía Jesucristo, hazlo con amor. Lo que hagas, ese es el único camino para el reino de los cielos, es el amor. No se contradice con Aristóteles. La más alto valor es la justicia, decía él. Y hay otros formadores que en los anexos se plantean, Zoroastro, Buda, Rama, Krishna, Mera, Lao Tse, Confucio, etcétera, que también plantean diferentes caminos. Orientado todo esto hacia el mundo de lo fiscal, ahora sí que valdría la pena una frase que dijo un político norteamericano que decía, los impuestos y la muerte, nadie nos escapamos, que es algo como simbólico, ¿no? Como metafórico. No tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque cuando la muerte llega, pues ya no vivimos, nosotros ya no existimos. Tampoco los impuestos. La forma más recomendable de evitar la pobreza, la marginación, la mala distribución de la riqueza en todas las sociedades del mundo es a través de los impuestos. De ahí la clave, la importancia que tiene el mundo de los impuestos para promover que haya esa equidad, esa proporcionalidad, esa justicia en nuestra sociedad. Y actualmente en el mundo hay 81 paraísos fiscales. Hay algunos sumamente agresivos. Las grandes empresas transnacionales, la gente muy poderosa en el mundo, inclusive gente de la realeza o grandes deportistas o artistas, sus dineros los esconden en algunos de estos 81 paraísos fiscales para baja tributación o nula tributación. Ahí está el eje vertebral de la pobreza y desigualdad que hay en el mundo, no nomás en México. Imagínense ustedes transnacionales que no pagan impuestos. La famosa GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, el otro Microsoft, etcétera. Estas grandes empresas, Apple no paga impuestos en ningún lugar del mundo y es increíblemente poderosa económicamente. Qué terrible que haya autoridades a nivel internacional que permitan que haya grandes corporativos que crean su intercambio comercial entre empresas intragrupo. El 42% del intercambio comercial del planeta es entre empresas transnacionales. Ya Amazon te envía hasta tu casa un auto y envuelto en una caja para regalo. Increíble, ¿no? Lo que ocupes lo compras por Amazon. Y los impuestos que están obligados, híjole, yo creo que el preocuparnos por la economía informal en un país como México, en países sudamericanos o países muy pobres, africanos por ejemplo, la clave
la plantea Oxfam, esa instancia de organizaciones no gubernamentales que nació en el 48 allá en Oxford, en Inglaterra. Plantea estudios y propuestas donde señalan que hay 300 familias en el mundo que tienen más de la mitad de los activos del planeta. La riqueza está en 300 familias. Es increíble, ¿no?, que haya en las orillas de nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, en Tlaquepaque, en algún Zapotlanejo, vemos gente de veras sumamente pobre. Actualmente en Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, ahorita en tiempo que empieza el invierno, la gente duerme ahí en los jardines de enfrente. Se tapan con periódicos, que es una excelente cobija, por cierto. De veras, sin broma, los periódicos evitan el frío y la nieve inclusive, cuando son dobles, triples, cuádruples periódicos con los que se tapan. La pobreza y la desigualdad en el mundo cada vez va siendo más grande. Este libro trata de hacer una reflexión en lo general en este sentido. Muchas gracias por su amabilidad y su atención. Muchísimas gracias, doctor Daza. Cedemos el micrófono también al doctor Antonio Sánchez. Bueno, sí se escucha bien ahí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos, también todo el presidium. Y bueno, voy a hablar en atención a 3 casos prácticos de los que planteamos. Y efectivamente todas las teorías que mencionó Marco, que también mencionó en alguna ocasión el doctor Leaños, hablan de que hay que hacer lo correcto, pero ocurren 2 fenómenos. Primero, ¿el contribuyente mexicano le tiene confianza al gobierno y al Estado mexicano? Es una reflexión difícil porque por una parte se ve el dispendio de muchas instituciones del gobierno, de muchas instituciones del Estado mexicano, pero por otra parte se ve que al Estado mexicano le hacen falta recursos para ayudar a los más necesitados. Efectivamente, nuestro artículo 4 constitucional garantiza el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación, al deporte, a la cultura. Sin embargo, el Estado necesita recursos para distribuirlos. ¿De dónde salen? De las contribuciones. No hay grandes secretos. Las naciones más desarrolladas tienen las tasas más altas de impuestos sobre la renta, pero la transparencia en su gasto es altamente eficiente y existe una ética social para pagar los impuestos. Voy a hablar de un caso ocurrido no muy lejos de aquí, en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de oncología. Vamos a hablar de un amigo que se llama Miguel, que vive en la Colonia del Tigre. ¿Algunos saben dónde queda la Colonia del Tigre? Bueno, si te agarras la carretera Saltillo, la parte más abajo, por allá está la Colonia del Tigre, vive gente muy humilde. Pues este amigo trabajaba pintor de brocha gorda, con estudios del primer semestre del primer año de primaria, o sea, capacitado el amigo. Este amigo, pues humildemente construyó una vivienda y un día nota que su esposa está enferma, la lleva al Hospital Civil, no tiene más dinero. Le dicen: señor, ¿tiene cáncer cervicuterino, fase terminal, no le queda mucho tiempo de vida? Por atención y por humanidad lo dejan en una cama y se agarra llorando este amigo, Miguel, se agarra llore y llore, pidiéndole a Dios que le envíe un ángel, que le haga un milagro porque pues se va a morir. Y le dicen: oiga, si muere la señora, ¿dónde la van a enterrar? Ni un peso tenía. Cierra los ojos y le pide a Dios que le mande un ángel y los abre y aparece un fiscalista. Sí, los ángeles son fiscalistas, por si no sabían ustedes. Este fiscalista traía su buen vehículo BMW, traía su buen traje Hugo Boss, un perfume agradable, y se le acerca, le pone la mano en el hombro y dice: ¿qué tiene, amigo? Mi esposa se está muriendo. ¿Quién es usted? Yo soy su amigo. Me duele verlo llorar. ¿Qué quiere que haga por usted? Y voltea y dice: no, si existen los milagros. Dice: pues que no traigo ni dinero. Abre su cartera, que era de piel de ala de zancudo, muy fina la cartera, o sea, saca 5,000 pesitos de esos nuevos, se los entrega: tenga, amigo, para sus chuchulucos, para sus gastos. Aquí está mi tarjeta y lo que ocupe, hábleme. Oiga, no tengo con qué pagarle, usted hábleme. Y el amigo se retira y efectivamente a los 2 o 3 días fallece. Se va a una de las funerarias que está aquí por el Parque Morelos. Dice: oye, ¿cuánto me cuesta todo el servicio? 50,000 pesos. Dice: pues ahí va, y toma la tarjeta, llama y le dice: licenciado, ¿quién habla? Soy don Miguel.
Dice, se murió mi esposa y se le quebra la voz y agarra a llorar. No se apure, amigo, ¿dónde está? Pues aquí en tal lado. ¿Y qué ocupa? Dinero. Dice, yo le voy a pagar todo, no se apure. Y manda a uno de sus ayudantes y llega y le pregunta al de la funeraria, ¿cuánto se debe? 50,000 pesos. No, hombre, saca la carterita y ahí va uno tras otro, ahí van. Oiga, muchas gracias, no tiene que agradecer. El licenciado está feliz con usted y se retira. Pasa tiempo, pasan días y un día este señor en su teléfono de esos económicos recibió una llamada. ¿Cómo está, don Miguel? ¿Quién habla? Su amigo. Oiga, le voy a pagar. Mire, no me importa el dinero, yo lo hice de corazón por ayudarle. Le voy a proponer algo. El dinero que le di quiero hacer un donativo en el SAT, nomás necesito que me acompañe al SAT. Necesito que se traiga su acta de nacimiento y su IFE. Me va a acompañar aquí a la calle Filadelfia y Américas, que saben, los que están saben que ahí están las oficinas del SAT. Con la colusión de algunos funcionarios llega este señor, le toman los biométricos, la medida, digitalizan sus huellas y le entregan una memoria de USB. Todos ya saben que había sacado la firma electrónica. Y le dice don Miguel, pues aquí está, démela. Y se la otorga. ¿Cuánto le debo? Usted ya no me debe nada, me acaba de pagar. Nuestro amigo, el Ángel, feliz porque ya traía una memoria, creó cerca de 500 empresas y pidió devoluciones de impuestos por 9,000 millones de pesos que se utilizaron para financiar campañas electorales. Cuando cae el gobierno de Felipe Calderón y llega el gobierno de Enrique Peña Nieto, Videgaray se da cuenta de estas estrategias y ordena una investigación. De ahí sale la creación del artículo 69B y ordena el que se investigue por defraudación fiscal al representante legal de estas empresas. Curiosamente, esa orden cae aquí en la PGR, entonces PGR aquí en Guadalajara, con un amigo de nosotros, Ministerio Público. Cuando lo ve, ya ven cómo son los ministerios públicos, ¿no? Lo ve y dice, un vaso de agua y un orden de aprehensión no se le niegan a nadie, vamos por él. Integra un operativo y manda a traer un grupo de despliegue táctico de la Ciudad de México. Imagínense traer gafes para atrapar a este hábil evasor fiscal. Dice, en cuanto lo agarre, lo voy a meter aquí a los separos y una calentadita. Bueno, pues ya ven cómo trabajan, investigación científica, toques en kiwis, algunas cositas de esas, ¿no? Que les dan, ¿no? Pues imagínense el amigo de despliegue táctico habilitado para agarrar narcotraficantes peligrosos. Pues plantean el operativo y salen a la Colonia del Tigre y le dicen al Ministerio Público, vamos a la Colonia del Tigre. ¿Y a qué vas a la Colonia del Tigre si hay pura gente jodida? Vete a Puerta de Hierro. Dice, el objetivo está aquí. Imagínense cerrar una colonia, todo el operativo. Entonces a este cuate que se llama también Miguel Uribe, el jefe del operativo, dice, está muy extraño esto. Dice, a ver, espérense. Llega y toca en la puerta, tum, tum. Don Miguel, fotos, sacan la computadora, toman los biométricos, dicen, sí es. Objetivo localizado. Y el MP, imagínense, tráetelo ahorita. ¿Cómo creen que estaba? Frotándosela, llegando, le quito su Rolex, le pido un impulso procesal, digo, para agilizarle ahí la cuestión, ¿no? Su situación jurídica. Dice, oiga, ya cuando van llegando, le dice la policía, aquí está, le entregamos el objetivo asegurado, y lo va viendo, ropa humilde, su camisa de Chivas abajo, sí, la privada de Chivas, el amigo, traía su pantalón de mezclilla, aquí le entrego, dice, ¿usted es Miguel? Sí. ¿Sí sabe por qué lo trajimos? Debe mucho dinero. Pues le debo 5,000 y 50, todo lo que debo. Nunca he ido al SAT, nomás una vez, porque un licenciado buena onda me llevó. Imagínense el crucigrama cuando no era delito la venta de facturas, cuando no era delito las empresas piramidadas, las devoluciones de IVA, todos desconcertados en PGR, y le mandan a hablar a un amigo. Ese amigo era un fiscalista, llega y le dice, oye, ¿qué pasa aquí? O sea, a ver, entiendo el robo de personalidad, entiendo algunas cosas, pero ¿qué están ocurriendo? O sea, a ver, déjame platicar. Y esta historia se la platicó a ese amigo. En conclusión, no era delito la pérdida ni solicitarla fiel, no era delito en términos del 110, del 108, 109, ese delito era insubsistente, porque fue tan bien planeada esa planeación fiscal de devoluciones falsas que, bueno, la prueba está que cuando trataron ahora sí de integrar esa averiguación previa, quedó insubsistente por falta de elementos para procesar.
Esa falta de ética nos costó 9,000 millones de pesos. No fue delito. El amigo vive aquí en Guadalajara, curiosamente tiene edificios muy bonitos en Guadalajara, tiene centros comerciales y actualmente vive en Cancún esa persona. Feliz el amigo, se levanta y se desocupa. Entonces eso es no actuar con ética. Esos 9,000 millones de pesos le hicieron falta al Estado mexicano. Otro caso, el de la empresa Coca-Cola, que solicitan una devolución de impuestos por jugos y néctares del valle bajo el argumento de que los jugos y néctares del valle son alimento. Con todo respeto, eso nos hace mucho daño, tiene azúcar, destruye, al contrario debería tener más IEPS. Entonces hay gente que presenta un amparo solicitando que se integre a la canasta básica para proceder a la devolución del IVA. Estamos hablando de 3,500 millones de pesos de IVA. Bien curioso, no prospera la devolución con varios despachos, pero lo toma el famoso jefe Diego y su despacho. Y Antonio Lozano Gracia, Fauci Handal, ellos retoman el asunto y curiosamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorga ahora sí la suspensión provisional y definitiva y orden el pago. La ejecutoria de la sentencia está ahí. Cómo fue manipulado por falta de ética, nos costó 3,500 millones de pesos, se tuvo que habilitar una partida presupuestal. ¿Quién era entonces presidente cuando se autorizó esa devolución? Pues, Vicente Fox, que a la postre había sido presidente del grupo Coca-Cola, que a la vez todavía los intereses de Coca-Cola en México, o sea, eso no es actuar con ética. Coca-Cola sabemos que nos hace daño, sabemos que todavía vienen y le roban al pueblo 3,500 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer? El caso del outsourcing, empresas como Cemento Cruz Azul, bueno, por mencionar algunas, le ocasionaron un quebranto al Instituto Mexicano del Seguro Social de 137,000 millones de pesos. Por eso, esos grandes contrastes, lo que mencionaba el doctor Daza, ¿cómo es posible que un trabajador que cubre sus cuotas obrero-patronales, el empresario, llegan y no hay medicina en ninguna farmacia? Las pensiones son regateadas por el instituto porque no hay dinero. Pero sí, hay funcionarios que tienen nombre y apellido, que ahí lo señalamos, que son Álvarez Puga, Sergio Castro, que ahorita representan a British Petroleum en México, pero le ocasionaron ese quebranto, 137,000 millones de pesos. El último caso que termino concluyéndolo, el de unos alumnos del CUSEA, humildes, pobres, ingresan y en un bar que está enfrente del ITESO conocen a una persona que los invita a trabajar llevando dinero de Guadalajara a Panamá. $2 millones en cada viaje, les daban $5,000, se les hizo fácil, entran a ese esquema y les funcionó como 2 años estar llevando dinero cada 15 días a Panamá. Los muchachos pues con buen dinero, buenos trajes, jóvenes, por egresar a un semestre, salir de la carrera. El avión lo toman, el de Copa, bueno, ahí cambiamos por cuestiones de, no hay nadie de Copa Airlines, ¿verdad? Aquí no, bueno, porque cambiamos el nombre. Sale el vuelo, falla, tienen que aterrizar en Cancún y en Cancún los obligan a bajar todo su equipaje y los vuelven a pasar por los rayos X, aparecen a cada uno $2 millones. Pues les dio miedo y en ese momento los pasan a los separos y curiosamente a los 15 minutos llega un abogado, fíjate bien, ni el de oficio, cualquiera, y este abogado era de un grupo delincuencial sudamericano que le dice, ustedes hablan y se mueren. Los muchachos todavía no salen del bote, están en la cárcel. Pero, ¿qué hubiera pasado si dentro de los planes de estudio, si dentro de la cuestión ética a nuestros muchachos les volvemos a inculcar valores de hacer lo correcto fiscalmente hablando? Efectivamente a los contadores les dicen, oye, quiero pagar lo menos posible, sí, pero dentro de la legalidad. Oye, me pregunta un día un cliente, me dice, oye Toño, ¿y cómo le hacen los que no pagan? Le dije, pues eso no pagan. La compra-venta de facturas es el deporte nacional. Y si bien no estamos de acuerdo con esta reforma de la ley de extinción de dominio, de que se tipifica como ahora sí delito de seguridad nacional la venta de facturas y la defraudación fiscal, y también aparte de la extinción de dominio, la ley para lavado de dinero, es grave que el mexicano no le tenga ni miedo, es más, hasta parece deporte nacional. Somos el país de más baja recaudación de OCDE en IVA y en impuestos sobre la renta. Pero también dentro de las teorías que manifestamos, ahora sí del beneficio esperado, la gente quiere todo sin aportar nada. Se quejan de un IVA al 16%,
cuando tenemos la tasa de IVA más baja de la OCDE. Sin embargo, hay que preguntarle al ciudadano común, ¿por qué no quieres pagar? Dice, porque todos se lo roban. Esa pérdida de confianza en las instituciones tenemos que trabajar éticamente para revertir y confiar en todas nuestras instituciones del Estado mexicano, porque la mejor manera de distribuir esos recursos para los que menos tienen es a través de los impuestos y de la ética. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición, la claridad con la que maneja los conceptos al doctor Antonio Sánchez. Sin duda quedan muchas reflexiones todavía por hacer. Esta es una gran aproximación, es un gran punto de análisis y de reflexión, decía. Y digo esto porque, pues si bien quien actúa en el gobierno son personas, lo decía al inicio, son ciudadanos también, pues deben ser responsables de sus actos. Yo creo que hay gente que actúa de manera honesta. Yo creo que tampoco es correcto generalizar de que todos los que están como autoridades o que están participando en el gobierno definitivamente son malos. Creo que la gran mayoría puede ser, pero también hay algunos que están muy comprometidos con el trabajo y con la responsabilidad que tienen e intentan con cada acción que realizan pues dar cuenta de ello. Así como se han manifestado algunos casos, creo que hay otros, y lo voy a decir con todas sus letras, el hecho de que el presidente de la República, su deporte favorito sea asignaciones directas y no hacer licitaciones, y porque dice que él no roba y que él es ético, pues creo que está en su propio hecho actuando totalmente fuera de la ética, fuera de la legalidad, fuera de todo parámetro. Entonces creo que son muchos temas que tenemos que estar platicando y reflexionando y que sin duda ustedes como expertos en la materia le darán seguimiento. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y por su asistencia. Resalto también la asistencia del diputado de Náhuer González Fierros, que hoy también aquí nos acompañó, del regidor Antonio Chávez, regidor de Tlaquepaque, que también nos honra con su presencia, y de Pilar Pérez Chavira, presidenta del Comité Directivo Estatal, que aquí nos acompañó durante todo el ejercicio y se tuvo que retirar hace unos segundos. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta obra que nos hacen el favor de otorgarnos a nosotros y a todos los que decidan leerla. Que tengan todos una excelente tarde.